Muy buenas. En el anterior vídeo vimos cómo se generaban la definición de los atributos y los constructores de una clase y nos quedamos pendientes de la definición de los métodos estándar. Bueno, como os dije en anteriores vídeos, ya sabéis que una clase se divide en tres bloques principales. El primero son los atributos, el segundo son los constructores y por último están los métodos estándar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una vez dicho esto, vamos a trabajar con estos métodos estándar, con estas funciones, y os voy a explicar un par de cosas que son necesarias. Bueno, en anteriores vídeos ya os comenté el concepto de la palabra this, ¿vale? Y también hablamos del uso del punto, ¿vale? Del uso del punto en Java. Vale, voy a explicarlo un poco más en profundidad de manera que quede ya perfectamente entendido y procedemos a la explicación de los métodos. El this, ¿vale? El this es una palabra clave que sirve para que cuando nosotros estemos programando en Java, a la hora de trabajar con un objeto en curso, hagamos referencia al mismo. Es decir, si yo aquí estoy dentro de la clase edificio y estoy haciendo uso de this.altura, lo que estoy diciendo es que este objeto edificio que en este mismo momento se está ejecutando es al cual se tiene que apuntar. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, estuviera aquí trabajando en la clase principal y aquí hiciera uso de mi edificio 2 y hago un punto, yo aquí no estoy haciendo referencia al objeto en curso de la clase principal, estoy haciendo referencia al objeto mi edificio 2, que para eso lo tengo aquí, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que tenéis que entender. El this lo que nos permite es hacer referencia al objeto en curso, es decir, a la clase en la cual nos encontramos en este mismo momento, ¿vale? Bien. Una vez entendido esto, pues lo que os digo, si yo quisiera hacer referencia a esta misma clase, a la clase principal, porque la fuese a tratar como un objeto, cosa que no voy a hacer porque ya os dije en anteriores vídeos que esta clase sería la principal y que simplemente nos serviría para ejecutar un programa, ¿vale? Bueno, si fuese a hacer eso, haría uso del this. En este caso sí que tiene sentido que haga uso del this. ¿Por qué? Porque cuando yo acceda a uno de estos constructores, a uno de estos métodos, a mí me va a interesar coger los atributos que tiene esta clase. Para ello tengo que indicarle el this, ¿vale? Sí que es verdad que Java, si no le indicáis el this, no pasa nada porque el lenguaje sobreentiende que tú estás accediendo al objeto en curso. Pero bueno, siempre está bien acordarse y acostumbrarse a ponerlo. Y no está de más porque os puede evitar errores o pequeños despistes que tengáis que os deriven en errores importantes y que luego os deis cuenta más tarde y sea peor el remedio, ¿vale? Entonces, lo dicho, resumen corto. El this es la palabra clave que nos permite indicarle a Java que nosotros queremos hacer referencia al objeto que tenemos en curso, es decir, a la clase en la cual nos situamos en este mismo momento. Vale, luego tenemos el uso del punto. ¿Qué nos permite el uso del punto? El uso del punto nos permite acceder a atributos, a constructores o a métodos que tenga una clase o un objeto, como lo queráis llamar. Por ejemplo, si yo quiero acceder al atributo altura de esta clase, pues evidentemente tendré que hacer el this, porque estoy en la clase edificio, estoy dentro de la misma, punto altura, es decir, es la separación que le indica a Java que dentro de esa clase quiero ir al atributo altura. Imaginaros que yo aquí tuviera un método que se llamase mi método de prueba, por ejemplo, mi método de prueba. Yo para acceder a ese método haría exactamente lo mismo, haría this.miMétodo de prueba y accedería a él, ¿de acuerdo? Ese punto, lo que os digo, nos permite acceder a elementos que tiene una clase, atributos, constructores. Bueno, constructores concretamente es un caso que no se va a dar, pero bueno, atributos o métodos. También este uso del punto también se puede hacer desde fuera de la clase perfectamente. Si yo, por ejemplo, aquí tuviera un método de prueba que se llamase, pues venga, vamos a generarle public void test, vamos a llamarle test, ¿vale? Lo voy a hacer rápido así, que no tenga nada y que ya está, y que sea un siso y que haga un hola.
Algo fácil y rápido. Si yo quisiera acceder a este método, voy a tener que hacer el uso del punto, ¿vale? Yo aquí podría acceder a este mismo método desde la clase. Sí, podría hacerlo. Fijaros que si yo hago this.test, accedo y no hay ningún problema. Todo está bien, ¿vale? No tiene mucho sentido, pero bueno, todo está bien. Y también lo puedo hacer desde fuera. Por ejemplo, vamos a coger cualquiera de ellos. Como los tres son edificios, los tres van a tener la posibilidad de hacer este método, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacerlo desde el último, ¿vale? Vamos a coger aquí a mi edificio 2 y le vamos a punto test. Fijaros cómo en el momento en el que yo abro el punto, él me dice, oye, haciendo referencia a mi edificio 2 y metiendo un punto, yo puedo hacer las siguientes cosas. Puedo hacer llamada del equals, del getClass, hashcode, notify all, test, toString, wait o wait. Vale, aquí el único que tiene el método dentro de la clase edificio es el test, porque lo he hecho yo, ¿vale? Fijaros que el resto son propietarios de la clase Object, que es la clase padre de las padres de Java, ¿vale? Es la clase origen de la cual provienen todas las clases. Por lo tanto, pues bueno, estos métodos no están en la clase edificio como tal, pero se podrían utilizar, se les podría llamar a esos métodos, ¿vale? En este caso voy a hacer el uso del test. Y fijaros cómo volvemos a la misma situación. Identificador de ese objeto, en este caso no es el objeto en curso porque no es el objeto de la clase principal, sino que es mi edificio 2, que paso lo tengo preparado aquí, y hago la llamada a test. Si yo ejecuto esto, fijaros cómo aquí lo que estoy haciendo es imprimir hola. ¿Por qué me aparece hola dos veces? Porque cuando yo he hecho la construcción de este edificio, ya he puesto un test aquí, y este es el de edificio 2, fijaros. Yo en mi edificio 2 hago el uso del constructor completo, que es este. Y fijaros como en este constructor ya hago la llamada al test. Entonces, claro, me sale un hola aquí y luego me sale otro hola aquí, porque hago dos llamadas. En este caso, estos dos constructores no tienen llamada al test y por lo tanto las instancias de estos dos objetos no generan ese hola, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí para que no lleve a confusión y que sea todo más visual. Si yo lo ejecuto, solo se imprimirá un hola, ¿de acuerdo? ¿Qué está sucediendo en este programa? Una impresión por consola, una declaración y construcción de una instancia de edificio, otra, y la llamada al método test de la clase edificio, que lo único que hace es imprimir un hola. Bueno, en este punto espero que el uso del punto y del this quede claro. Y ahora vamos a trabajar con los métodos o vamos a generar métodos para una clase, ¿vale? Métodos estándar. Pues en este caso habíamos generado un método test. Ahora vamos a generar otro método que sea imprimir mensaje, por ejemplo. Public void imprimir mensaje. Y vamos a meter un parámetro aquí que sea string mi mensaje. Más adelante voy a hacer un vídeo completo en el cual voy a explicar el sentido y el uso de los parámetros, exclusivamente de los parámetros para que veáis todas las posibilidades. Entonces aquí no me voy a detener mucho en el tema de los parámetros porque bueno, tendrá su tiempo en el momento concreto, ¿vale? En este caso lo que os decía, en este método vamos a imprimir un mensaje, pues bueno, lo que nos interesaría sería decir que el mensaje que se desea imprimir es espacio mi mensaje, ¿de acuerdo? Y vamos a generar otro método más que sea cerrar puertas y ventanas, por ejemplo. Cerrar puertas y ventanas. En este caso no necesitamos ningún parámetro porque no vamos a hacer uso de nada de lo que pasemos y lo que hago, pues bueno, para hacer la demostración, se están cerrando todas las puertas y las ventanas. En estos tres métodos habréis visto una palabra clave que vosotros todavía no conocéis y que yo también voy a explicar en otro vídeo futuro, y es la palabra clave void, ¿vale? La palabra clave retorno nulo. Como os digo, habrá otro vídeo
en el cual lo explicaré. La palabra clave public ya la conocéis, tenéis información sobre ella en el vídeo anterior. Y bueno, aquí tenemos 3 métodos muy similares entre sí, los 3 imprimen un mensaje por consola y ninguno de ellos devuelve nada como tal en su retorno del método. Y bueno, lo que os digo, uno imprime un hola, el siguiente imprime un mensaje que es el que nosotros deseemos porque nos encargamos de pasar ese mensaje en el parámetro. Y por último tenemos un método que es cerrar puertas y ventanas y que hará lo que tenga que hacer, y en este caso es, pues bueno, hacemos ese cierre de puertas y ventanas e informamos de que se están cerrando, ¿vale? Pues sí, vamos a guardarlo y ir a cerrarlo sin querer. Bueno, y vamos a hacer la prueba de esto. Vamos a quitar este ejecutado y vamos a hacerlo. Vamos a hacer la ejecución. Bueno, en este caso vamos a hacer uso de cada uno de esos métodos con cada uno de los objetos que tenemos. ¿Tenemos 3 objetos? ¿Tenemos 3 métodos? Pues bueno, uno con cada uno. Lo podría hacer con los 3 con el mismo, pero voy a hacer uno con cada uno. Venga, voy a ir a mi edificio a medias. Mi edificio a medias. Y aquí voy a hacer uso del imprimir mensaje. Fijaros lo mismo de antes, ¿vale? En el momento en que hago control espacio, me sale las sugerencias y me indica todos los métodos que tengo disponibles, que muchos de ellos son de la clase Object, pero hay 3 que son de la clase edificio, que son los que yo acabo de crear. Cerrar puertas y ventanas, imprimir mensaje y test. En este caso yo quiero imprimir mensaje. Y le vamos a meter un mensaje. Vamos a meter el mensaje, estoy imprimiendo, haciendo referencia al edificio a medias, ¿vale? Fijaros cómo yo hago uso de este objeto para llamar a su método imprimir mensaje y le paso por parámetro un string que va a ser el mensaje que va a imprimir. Yo si hiciera uso de este método desde cualquier otro objeto edificio sería exactamente lo mismo, porque todos ellos tienen este método imprimir mensaje, ¿vale? Pero bueno, para hacer la pequeña demostración, pues he querido incluir uno con cada uno. Y ahora voy a ir a mi edificio y voy a hacer el cerrar puertas y ventanas. En este caso no tengo que pasar nada por parámetro, dado que este método no necesitaba parámetros, ¿vale? Lo único que se hacía era una impresión por consola de que se estaban cerrando las puertas y las ventanas. Si yo aquí me cascase un string y le dijera hola, soy un string y te lo paso por parámetro, me va a fallar. Y me va a fallar porque la clase edificio no dispone de ningún método que se llame cerrar y ventanas y que espere que venga con un atributo, perdón, con un parámetro de tipo string. ¿De acuerdo? Esto va a fallar porque él no se espera que este método cerrar puertas y ventanas venga con un atributo tipo string. Perdón, con un parámetro tipo string. Se espera que venga vacío. Entonces, esto me dice que no puede ser. Fijaros, el método cerrar puertas y ventanas en la clase edificio no es aplicable para los argumentos string. Si yo le quito esto, no pasa nada, todo es correcto y funcionaría, ¿vale? Aquí es donde yo podría hacer uso una vez más del polimorfismo, porque puede que a mí me interese que en función de si quiero pasar un mensaje o no, haga uso de un método cerrar y ventanas u otro, ¿vale? Pues lo que puedo hacer es, lo que os digo, usar el polimorfismo. Tengo 2 métodos que se llaman de la misma manera, pero se diferencian entre sí. En este caso porque uno tiene un parámetro que el otro no tiene, ¿vale? Entonces yo aquí lo que hago es diferenciarlo por ese parámetro. Fijaros cómo, aun llamándose igual, son diferentes. Esto es polimorfismo. Yo accedo según mi necesidad. Yo, si esto lo tengo así, fijaos que ahora ya no me falla, ¿eh? Si esto lo tengo así, estoy accediendo a este. Y si esto no estuviera, si yo esto lo eliminase, estaría accediendo a este. ¿Sí? No sé si se entiende. Fijaros que si yo hago aquí en la declaración o en la implementación, me lleva al que está vacío. Y si yo aquí pusiera algo, ahí no quería hacer eso. Cierro todo. Y si yo ahora hiciera uso de la declaración, me lleva al del mensaje. Vale, vamos a hacer una prueba. Voy a borrar todo esto para que veáis cómo me ejecuta este de aquí. Bueno, pues eso.
el hola del test, el mensaje que se ha de imprimir en y se están cerrando todas las puertas y las ventanas. Este de aquí. Y ahora vamos a llevar a ese método a través de este. Vamos a llevarla a través del otro. Lo único que tengo que hacer aquí es esto. Cierro todo y ya veréis cómo ahora se accede a través de este. Ya no se imprime este mensaje de se están cerrando todas las puertas y las ventanas, porque ya no se entra por este método. Se entra por este. ¿Vale? Esto es el polimorfismo. Y en este caso el mensaje que le había pasado es cierro todo. Pues bueno, él viene aquí, coge ese cierro todo y me imprime directamente el cierro todo. Los anteriores dos métodos son exactamente iguales. Aquí no hay ninguna diferencia. Entonces no hay nada que cambiar. Bueno, pues hasta aquí hemos visto dentro de la orientación a objetos cómo generar clases, cómo hacer instancias, cómo se trabajan los atributos, cómo se trabajan los constructores, cómo se trabajan los métodos, los modificadores de acceso, public, protected y private, y el uso del punto y del dis. En siguientes vídeos trabajaremos con más cosas de los métodos, parámetros, la palabra clave void, los métodos get y sets y alguna otra característica importante de la orientación a objetos que os va a permitir ya disponer de unos conocimientos realmente amplios para ejecutar y diseñar programas mucho más completos. Como siempre os digo, si os gusta el contenido de los vídeos, dadle like, suscribiros, activad la campanita para que no os perdáis ningún vídeo que vaya subiendo y me podéis poner en los comentarios cualquier duda, necesidad o detalle que consideréis oportuno, que os leeré y os atiendo encantado. Un saludo, hasta luego.